Buenas tardes a todos, buenas noches para quienes estamos fuera, en mi caso. Bueno, es un placer recibirlos a todos y poder moderar esta primera sesión, la mesa regional dedicada al Norte Grande, organizada por la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación de REDAPE. Estas mesas que tienen un poco el rol de descubrir o de dialogar de cómo potenciar el desarrollo productivo con apoyo del sistema científico y tecnológico, buscando ciertos puentes entre el conocimiento, la innovación, el territorio, experiencias y necesidades para articular los territorios, incorporando voces de todos los sectores, ¿no? Del sector público, privado, académico, de la sociedad civil. Y como comentaba antes con los ponentes o con las personas que hoy nos acompañan, esto no es una entrevista, la idea es generar el debate más abierto y colaborativo posible, que sea un intercambio libre, donde puedan preguntar, comentar, debatir entre ustedes, incluso las personas que nos quieran ver, que quieran comentar por el chat, yo también puedo trasladar cualquier pregunta. Y la idea es recoger estas ideas, aprendizajes, el trabajo, ver cuáles son las prioridades y a largo plazo crear una estrategia que nos permita conocer los desafíos y las experiencias y también crear acciones a futuro. Muy rápidamente voy a presentar a los ponentes, y ellos también se presentarán. Eh, voy a comenzar en primer lugar con Lucas Tellas, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Lucas, si quieren, nombro a todos y Buenas arrancamos con tardes, Lucas, si ¿cómo te están? parece bien. ¿Te parece Dale, bien, Lucas? perfecto. Bueno, y desde ya le quiero agradecer a todos el tiempo, en estos tiempos que van todo tan rápido, dedicarle esta tarde a poder hablar, a poder dialogar, está muy bien. Entonces, le doy las gracias a todos, a Delfina Beirabé, que es presidenta del Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, Facundo López Sartori, ministro de Agro y Producción de Emisiones, a Lucas, que lo presentaba recién, Lucas Tellas, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de Formosa, Irina García Suárez, que es vinculadora técnica de la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales, Regionales y Humanidades del CONICET y la Universidad Nacional de Jujuy, a Magda Choque Vilca, que es coordinadora de la sede Quebrada Puna de la Universidad Nacional de Jujuy, y a Federico Gatti, presidente de la Unión Industrial de Jujuy. Quiero iniciar un poco para que nos den el contexto en lo que están trabajando en la entidad, en la provincia. Y bueno, por eso quiero arrancar, Lucas, y luego vamos por los demás antes de tener un diálogo un poco más abierto. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Dale, lo vemos perfectamente. Bien, Genial. bueno, la idea un poco, bueno, primero agradecer a Seba, que bueno, me invitó de la mano de Sole, que bueno, soy parte también de la Red Plax. Y bueno, me desempeño hoy en día en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, en la Dirección de Gestión y Desarrollo Científico y Tecnológico. Y bueno, quería contarles un poco, según los ejes bueno, Agustín nos envió por correo, eh, qué estamos haciendo en Formosa y bueno, cuáles son los desafíos, ¿no? En esta idea de la articulación entre el sistema científico y tecnológico y el sector productivo. Hace poco estuve en un conversatorio también en el cual estuvieron referentes de la Red Plax y también desde otros sectores. Y bueno, hoy la Argentina está sufriendo un ataque que, bueno, desde la red nombramos como un cientificidio, ¿no? Y bueno, en nuestro país que tiene grandes asimetrías en nuestro sector, desde el norte
creo que la estamos sufriendo y necesitamos estos espacios de diálogo con nuestros vecinos para saber qué estamos haciendo, ¿no? Y ver la forma de articular. En primera instancia, tomo ahí, no hago plagio, tomo algo de esa charla que Peirano hablaba acerca, bueno, Peirano, expresidente de la agencia de I+D+I, y que bueno, él hablaba un poco de una historia, de un eh, eh, peruano que bueno, fue a España a estudiar abogacía y que bueno, en esos 3 años que conoció a su mujer y bueno, dejó esa carrera tradicional y comenzó eh, la cocina, ¿no? Y comenzó la cocina y comenzó con una idea de innovar y bueno, después de eso renuncia al derecho y comienza con la cocina y tuvo un éxito rotundo, tuvo más de 59 restaurantes, etcétera, etcétera. Pero lo que planteaba Peirano era justamente esa idea de compartir, ¿no? De compartir y de que justamente en la innovación es no guardarse nada, sino que compartir resultados y tampoco es improvisar, sino que coordinar eh, con todos los actores, ¿no? Y que en esa gran tradición, que esa idea de vincular, ¿no? De vincular y coordinar desde Sábato y Botana de 1969 en adelante, podemos pasar por los Sistemas Nacional de Innovación con Friedman, Cook, Sistema Regional de Innovación, y hasta Mazzucato, en un estado emprendedor. El problema sigue siendo esto de el vincular, articular, coordinar, ¿no? Y bueno, eh, co- hago esa introducción como para plantear que sigue siendo el problema, ¿no? Desde el 69 en adelante ese sigue siendo el problema, y más desde el lado nuestro de la patria, ¿no? Desde el norte grande, creo que esa falta de articular no los vértices, sino las líneas que unen. Y yo vengo a compartirles esto. En un contexto histórico, Formosa es provincia desde el 28 de junio de 1955 con la presidencia de Perón, y desde allí hasta el 83 solamente con todos los golpes de Estado tuvimos 7 años para tratar de diseñar políticas públicas para un proyecto provincial y así tener un modelo de desarrollo que sea netamente formoseño. Y imagínense que, por ejemplo, Corrientes en 1957 se creó la UNE, la Universidad Nacional del Nordeste, que empleaba o era el nodo en donde todo el NEA, que el que quería estudiar, tenía que ir hacia Corrientes para poder eh, tener estudios superiores, ¿no? Y nosotros desde 1995, o sea, desde el 83 en adelante y ya en el 95, empezamos a tener nuestras primeras políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, que fueron como una especie de INTA, porque el único INTA que teníamos estaba al sur de nuestra provincia. Más adelante voy a mostrar un mapita en el cual la idea era justamente tratar de distribuir en la provincia centros de validación de tecnologías agropecuarias. Esa fue ya allá por 1955 y que posteriormente fuimos teniendo planes estratégicos y que desde el Plan Estratégico 2015, que fue el segundo, se fue incorporando políticas CTI con la creación, por ejemplo, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología,
y más adelante el polo científico, en el cual se comenzaron eh, a desembarcar empresas de base tecnológica, y ya con el Plan Estratégico 2025, que termina este año, ya también se fueron creando, por ejemplo, la Universidad Provincial de Laguna Blanca y el Instituto Politécnico, que también está en el polo científico. Esto lo paso muy rápidamente para que nos dé el tiempo y no los aburra. Y otro gran hito para nosotros fue este año la reforma constitucional, en la cual incorporamos derecho de cuarta generación, y también sumamos a esto la economía del conocimiento como nuevo eje productivo, ¿no? Bien, esto es un poco nuestro sistema local de innovación, en el cual nosotros desde el 2022 generamos un plan estratégico de transformación digital, y bueno, eso derivó, después eran encuestas que hacíamos a los tres sectores del Triángulo de Sábato, y queríamos identificar las problemáticas y desafíos, y de eso nace la Estrategia Provincial de Innovación, de las cuales tenemos 6 objetivos institucionales dentro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y 20 líneas de acción, ¿no? Este es un mapita más o menos en el cual la UNAF, por ejemplo, que es la Universidad Nacional de Formosa, fue nuestra primera institución académica, si se quiere, en 1988, y que ya, eso que le contaba, en 1955 en 1995 tenemos el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias, y así se van sumando elementos, eh, se van sumando instituciones científicas y tecnológicas y empresas de base tecnológica que se van incorporando al polo científico. Si bien está casi todo nucleado en la parte este de nuestra provincia, donde está nuestra ciudad capital, hacia lo que era 1988, cambió totalmente nuestro mapa. Y bueno, dentro de esas 20 líneas de acción, nuestra idea era cómo hacemos también para articular todas estas instituciones, todas estas empresas, y además también la formación de nuestros recursos humanos que vayan direccionados en la gestión y en la vinculación de la innovación, para seguir creando empresas, para seguir reforzando nuestro sistema local de innovación, ¿no? Entonces, de ahí parte una línea de acción que es la que hoy estamos llevando a cabo, que es justamente un clúster de innovación tecnológica Formosa, en el cual tratamos justamente de vincular todos los actores y agentes que tenemos dentro del sistema, en el cual esos son los 4 objetivos que tenemos dentro del clúster. Nosotros venimos desarrollando políticas, por ejemplo, en otras líneas de acción que son para generar talento dentro del sistema en cuanto a la formación STEAM, por ejemplo, con un programa de clubes digitales que empezamos con pibes de 5 años en adelante a enseñar programación, robótica, impresión 3D, automatización en general. Y bueno, el clúster en este caso, que que emplea por ahora estas empresas, que es la empresa provincial de innovación y conocimiento abierto, que es Épica; Push, que es una empresa de desarrollo de software; Repsa, que es la encargada de las telecomunicaciones, de la conectividad en la provincia; Lúdica Tech, que genera todo lo que es fabrica kit de robótica para los clubes digitales; y bueno, el Instituto Politécnico, que tiene 4 carreras para nosotros hoy,
fundamental que no las teníamos porque recién el año pasado se incorpora una extensión de la UTN, como sabrán, hasta, hasta la UTN, dentro de lo que es el Norte Grande, solamente hay 4 UTNs y está totalmente centralizado en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y, bueno, el Instituto Politécnico en el cual tenemos educación superior en telecomunicaciones, en química industrial, en desarrollo de software y en mecatrónica. Y bueno, en el polo científico, en donde nos estamos ahí todos juntos con empresas de base tecnológica, hoy actualmente se está, se está, desembarcó una IED, una empresa, una fábrica biosiderúrgica en el polo científico, en el cual eh, dentro de poco tiempo los hornos van a encenderse y eso también va a generar que el clúster tenga una actividad en base a todo lo que pueda llegar a derramar eso, ¿no? Y bueno, las instituciones gubernamentales que damos apoyo a este clúster es la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Economía y Hacienda y Finanzas. También se me cruzaba cuando Seba me invitó y que era esto de también de hablar de experiencias, ¿no? Dentro de este clúster y de esta idea de articulación, nosotros pensamos en, no sé si conmemorar o no sé qué nombre ponerle, pero era del ABC, de allá de 1950 y pico, pero le pusimos el ABC más tecnológico en el cual incorporamos también a Paraguay, a Bolivia, y que es la idea de articular instituciones científicas y tecnológicas con, con otros sectores del, del sistema, en el cual se sumaron, por ejemplo, Corfo de Chile y la Universidad de Río de Janeiro, entre otras, ¿no? Muestro este mapita de la red Capricornio, que, que es una obra que hace poco el gobierno de la provincia de Formosa se sumó, y también Chaco, Corrientes, Misiones, que es la red Capricornio, una opción a lo que teníamos antes de conectividad, por ejemplo, que los cables submarinos eh, ingresaban por las toninas, ¿no? Entonces, desde las toninas, nosotros teníamos internet y si pasaba algo por el camino, pero se cortaba internet, pero además también salía mucho más caro el acceso a internet. Y esta red Capricornio nos dio la oportunidad de tener un plan de conectividad dentro de la provincia y que esté manejado por una empresa pública que es Repsa Telecomunicaciones, y llegar a donde el mercado no va a llegar, ¿no? Entonces, esto nos permitió tener más de 2.000 puntos de conectividad a lo largo y a lo ancho de la provincia de Formosa y que, bueno, como verán, ocupa el corredor bioceánico, ¿no? Y que bueno, también esto me llamaba mucho la atención y de compartir con ustedes para tratar de pensar también en no sé si alejarnos de esa idea de solamente conectarnos con el centro del país, que está totalmente por ahí desconectado de nosotros, sino que pensar también en otras opciones, ¿no? Y en cómo generar plataformas con instituciones científicas y tecnológicas que estén dentro de que sean más cercanos a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esta
y dejo así algunas preguntas. La había escuchado hace poco en la UNEA Delfina y que bueno, em, tiró ahí algunos comentarios que me parecían muy acertados, por ejemplo, de que nuestras instituciones, por esta desarticulación no es de ahora y que hay como un modelo lineal, ofertista de innovación, en el cual estamos como con proyectos divergentes que no encuentran una unidad o una convergencia con nuestras economías regionales, que justamente si tomamos desde el consenso de Washington en adelante, los procesos de desterritorialización, de desarticulación de nuestras economías regionales, justamente hicieron también que en paralelo la desarticulación del sistema científico y tecnológico de nuestras economías y de las problemáticas sociales de nuestra parte de la patria vayan en, en conjunto, ¿no? Así que eso, muchas gracias por la oportunidad de compartirles esto y bueno, nada, Genial, muchísimas gracias. espero escucharle a los otros compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Lucas. Creo que vamos a tocar un poquito más adelante también esa conexión de las economías regionales y el territorio un poco con la parte científica y con la administración pública. Un poquito más adelante les voy a hacer una pregunta sobre eso. Me gustaría darle la palabra a Facundo, que es ministro de Agustín, Agro. ¿ Sí, me das, Agustín? Porque estoy queriendo llegar y sentarme. ¿Puede otro orador antes? por supuesto, te dejamos cuando estés Gracias. listo, no, nos decís. Yo creo que Magda nos había Muy bueno, pedido Lucas. Felicitaciones. ir después. Magda, eh, todo tuyo. Ahí también más adelante tenía alguna pregunta preparada para vos con esto que hablaba Lucas antes de cómo conectar el territorio y bueno, la parte científica, la administración pública. Magda, que es coordinadora de la sede Quebrada y Puna de la Universidad Nacional de Jujuy. Eh, Magda, te damos la palabra para que nos presentes un poco lo que haces, lo que hacen, el trabajo que hay para adelante. Y quería preguntarte algo mientras hacía un poco un perfil de las personas. Esto nos lo confirmarás vos si es real o no. En alguna publicación de alguna charla que diste, aparecía tu nombre y decía la reina de la papa andina. ¿Es, Exactamente, la es que esto viste y verdad? canta. Pero ya no soy la reina, soy la diosa, porque los reyes pueden ser destituidos. La diosa de la papa andina. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Magda Choquevilca. Yo estoy, como decía mi papá, en la capital del mundo, viviendo en Tilcara, provincia de Jujuy, en plena quebrada de Humahuaca. Muy honrada de poder estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero sumar a la confusión. Eh, yo he centrado un poco mi presentación. Mientras tanto, sería bueno, porque no está bueno escuchar sin hacer nada, que me digan de dónde son los que me están escuchando, lo que nos están escuchando. Si pueden poner en el chat para ir sabiendo más o menos de qué territorios estamos hablando. Dale. Eh, la articulación entre el sistema científico y el sector productivo, yo me he puesto los anteojos de la aproximación biocultural del noroeste argentino. Soy andina de pura cepa y en esto creo que en estos territorios bioculturales, donde hay Andes, donde hay Chaco, donde hay Quebrada, donde hay yungas, hay mucho más que productos, sino que hay procesos históricos, dinámicos, constantes, proyectivos. Entonces, desde este lugar, más o menos voy a ver qué cosas convergen en este territorio biocultural actualmente para ver de acuerdo a eso a las proyecciones.
Tenemos todo un sistema científico técnico formado por las instituciones, universidad, INTA, IPAF, Secretaría, una infraestructura de articulación que es en general ha estado dada para valorizar y poner en valor nuestros recursos naturales, junto con los sectores productivos, pero también tenemos comunidades de pueblos originarios y tensiones en desafíos en relación a la comprensión de la estructura de la construcción del conocimiento. El sistema científico técnico por ahí ha tenido una mirada unidimensional de qué es un saber, y desde allí nos hemos planteado que también un saber es un saber hacer en esta construcción, que por supuesto viene desde otras epistemias, pero que también trabaja, interpela, conversa y se arraiga y se asiente. Y no es aleatorio, porque en gran parte la dinamización de los proyectos de desarrollo local está tomando esto como eje de autenticidad, identidad, innovación y proyección. Pero todo esto sí o sí es gracias a las personas que tiene nuestro pueblo. Sin las personas que han dinamizado esta proyección que tenemos, no podría ser posible. Esta articulación del sistema científico y el sector productivo desde la mirada de la aproximación biocultural tiene un contexto territorial en el cual el territorio y su contexto en sus diferentes escenografías con valoraciones tiene mucho que ver porque ahí conviven idiosincrasias, cosmovisiones, sentires, pensares, saberes y haceres. Y en esto de poder entramar, escuchaba con mucha alegría cómo empezó el disertante anterior, Gastón Acurio. Les quiero decir que mi primera pasión es la cocina y ya les voy a decir por qué. Conviven estas redes bioculturales en donde no están separadas la cultura de la biodiversidad, la biodiversidad del desarrollo, y todo esto con don mercado, que a veces nos encontramos y que a veces nos peleamos, y también en un diálogo de equidad en el sentido de equidad epistémica. Hasta ahora los marcos epistémicos que hemos tenido han sido solamente de ida y no ha habido retornos de esos marcos epistémicos hacia las realidades territoriales, donde conviven estos saberes ancestrales y estos análisis entramados y muy multidimensionales, en los cuales tenemos todo para poder crear tramas, tejidos, y los solitos, pero que van uniendo cosas. Esto también tiene que ver con la mirada de nuestra biodiversidad, de nuestros procesos, como un monumento de la resistencia y de la resiliencia de nuestros pueblos en pos de la seguridad y de la soberanía alimentaria. En estas redes, en esta comprensión multidimensional, tenemos sistemas bioculturales complejos, identidades bioculturales, dimensiones epistémicas que no marquen una jerarquía del conocimiento, sino una necesidad de diálogo, con mapas situados y la visualización de todos los actores para no generar asimetrías desde un sector hacia el otro, y para permitir el retorno que nos dinamice la innovación, que muchas veces, bueno, tendremos otra discusión para ver si innovación y tradición se contraponen o se complementan, o son el legado y el arraigo en donde nuestra pacha se recrea, se proyecta a partir desde nuestros pueblos, inclusive hoy siendo el gran traccionador de muchas sensaciones que tienen que ver con querer quedarnos y con querer con que nuestros jóvenes se queden y con querer que nuestros nietos puedan seguir habitando este territorio del oeste argentino. Y también escriban, pero de veras, de a veritas, como dirían las abuelas, las economías regionales, porque tenemos diversidad ambiental y productiva, pueblos prehispánicos, pueblos originarios, pero también comunidades que han venido y han entregado sus saberes haceres, sistemas científicos tecnológicos en donde
esa ciencia y esa tecnología puede dialogar perfectamente con la agrobiodiversidad y una necesaria conexión con los actores locales en esa diversidad biocultural e innovación. Todo esto también unido a otros países con los cuales Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, con los cuales si miramos tenemos muchas más cosas en común, tenemos muchos denominadores en común que nos pueden proyectar como una América morena, como una América identitaria, fuerte y proyectiva, tal cual lo decía el disertante anterior. Dentro de las experiencias de articulación tenemos en los cultivos andinos en mi zona, plantas de procesamiento de papa, de quinoa, valorización de centros de procesamiento. Acá hay algo que en los cuales creo que somos pioneros dentro del turismo biocultural. Nuestra provincia tiene 4 escuelas y tecnicaturas de cocina regionales que permite el acceso con equidad a todos los jóvenes rurales a trabajar en la cocina, un modo diferente de proyectar nuestra provincia, de conservar la biodiversidad y también de trabajar en todo lo que es las energías renovables, en diálogos que a veces son ásperos, pero que son necesarios, en donde la biotecnología no está disociada, sino que al contrario, es una gran invitada, pero charlemos de a pares que seguramente, ustedes saben que el primer hito biotecnológico ha sido la liofilización, el chuño, la papa, eh, digamos, cocida y después conservada, que hasta el día de hoy es la comida de los productos agua y listo que llevan los astronautas. O sea, que tan diferente no debemos hablar desde esa época hasta ahora. Esto siempre honrando lo que somos, sintiendo absoluto orgullo. Ese es mi nieto y enseñar de que la pacha, nuestras coplas, nuestras tonadas, son eso los que tenemos que proyectar, porque son esos los lugares desde donde nosotros podemos hablar genuinamente. Esto, por supuesto, que tiene tensiones y desafíos estructurales, desde las asimetrías epistémicas hasta las barreras institucionales, trabajando también en cuestión de escala, sobre todo en el mercado. Pero pierdan cuidado que don mercado, cuando el producto es bueno, se adecua fácilmente, tiene modos de conversar. Pero sí hay brechas importantes entre la investigación-acción y las políticas públicas. Cada vez, por ejemplo, voy a hablar de un tema, el tema cocina o el tema gastronomía, u otros temas como el tema artesanía, exigen un desafío de acercamiento, porque son en su gran parte la mayoría del cuentapropismo con el que generan muchos ingresos genuinos nuestros pobladores. Son el traccionamiento del arraigo, son el traccionamiento de querer quedarse y no tener que quedarse. No el que se quedó es el que no se pudo ir, sino que quiera quedarse a partir de lo que sabe hacer. Por supuesto, en la alegría de los jujeños, cantando, bailando, porque nada se hace sin la alegría. Y desde este enfoque biocultural, en donde tenemos grandes ejemplos. Hoy, por ejemplo, la moda sostenible en Europa, que está trabajando ya el próximo quinquenio, está hablando de esto. La gestión del agua a nivel mundial genera desastres de idas y de vuelta, pero nosotros somos el continente que mayor cantidad de agua dulce tiene. El turismo social y sustentable y sostenible, en donde tenemos gran parte de todos nuestros recursos para poder crear entramado, pero la caridad bien entendida empieza por casa, en donde los procesos identitarios cada vez proyectan más a los mercados como genuinos y en general, más allá de que la globalización haya intentado homogeneizarnos, lo heterogéneo es lo que hoy llama poderosamente al ser humano a querer eso que es único, eso que es experiencia, eso que lo vivimos desde el ser, desde el pensar y desde el hacer. Por supuesto, complementariedades
en las cuales somos los que estamos, los que han venido, todos los que se van a sumar. Y en esto tenemos muchas experiencias exitosas. Por ejemplo, tenemos grandes proyecciones en los cultivos andinos, en la gastronomía, en los proyectos de desarrollo artesanal, en las agendas de investigación que hemos podido poner y bueno, en estos mapas o redes bioculturales que hemos trazado con el resto de los países. Somos andinos y nos conectamos con las Andes, pero también tenemos otras proyecciones a partir del Chaco, desde el corredor bioceánico, cada uno con su identidad, siendo que desde la heterogeneidad es lo mejor que podemos dar en la sinergia y en el sincretismo. Y acá está la última, en donde esta es una siembra en Caspalá y es la imagen de la fertilidad. Ojalá que desde este lugar podamos sembrar para que los que vengan puedan cosechar. Y en estos segundos, que ojalá se escuche, es una banda de sicuris. No sé si se escucha, pero la banda de sicuris es un ejemplo de lo que debemos ser. Saben que ahí se emiten sonidos a la par. La primera toca y la segunda escucha para complementar. Ojalá formemos una gran banda de sicuris en lo que nos queda para que nos podamos escuchar y para que el sonido que salga próximo tenga un denominador en común. Creo no haberme pasado del tiempo. Muchas gracias, pero muchas gracias por dejarme ser y trascender. Para que podamos construir un mundo mejor, muchísimas gracias. Muy amables. Muchísimas gracias a vos, Magda. Muy inspirador toda tu presentación y la verdad que bueno, hay muchos hilos de los que podemos hablar más adelante. Luego me gustaría conectar un poco eh, con Federico también. Antes de monopolizar con Jujuy, que tenemos hoy 3 personas de ahí, le voy a dar la palabra a Delfina y luego volvemos con nuestros compañeros de Jujuy. Bueno, Delfina, ¿cómo conectamos esto también? ¿Cuál es el trabajo que ustedes hacen ahí? ¿Cómo podemos cooperar con las provincias de al lado? Ya 2 provincias muy dispuestas por lo que vemos en las presentaciones. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros también. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un placer poder compartir este espacio con personas que vienen de distintos lugares, pero que creo que en todos los casos confluye nuestra convicción, ¿no? De que el desarrollo científico, tecnológico y la innovación es un pilar estratégico para fortalecer no solamente la competitividad, sino la diversidad productiva que requieren las regiones del norte grande argentino. Yo pensé, porque me parece que eso ayuda a, digamos, a contextualizar por dónde van las políticas y por qué llevamos adelante ciertas políticas desde este organismo que me toca presidir, que es el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, un organismo autónomo y autárquico de la provincia del Chaco que comenzó a funcionar a partir del 2022. Así que somos bastante nuevos en la estructura del Estado, lo cual también es un gran desafío, ¿no? Cómo instalar dentro del Estado un espacio que promueva y direccione en un proceso de articulación transversal con todos los otros sectores del Estado. Quiero decir que esa es un poco la modalidad de gestión que nosotros venimos llevando adelante. Pero yo quisiera puntualizar porque me parece que ayuda a pensar algunos elementos del contexto cuando hablamos de desarrollo científico y tecnológico en el norte. Una primera condición es que la investigación, la innovación y el desarrollo se concentra casi en su totalidad en los organismos de ciencia y tecnología, ¿no? Me refiero a las universidades nacionales, a los centros de doble dependencia del CONICET y tenemos una muy escasa participación del sector privado, de la industria y también del propio Estado, digamos, o de los organismos del Estado.
Otra cuestión que me parece fundamental señalar es que en este país tan desigual como tenemos, en términos porcentuales, el norte tiene un número muy inferior de investigadores, ¿no? De recursos humanos ligados a estas actividades respecto del centro del país. El NOA tiene el 8%, el NEA tiene el 4%, y para dar el dato, el 72% se concentra entre el área metropolitana y el centro del país. Otro aspecto que me parece, voy marcando porque esto, eh, digamos, puedo dar respuestas respecto de qué es lo que estamos haciendo para revertir estas condiciones que las identificamos como factores problemáticos o limitantes. La otra cuestión que es que la vinculación y la transferencia de resultados de investigación e innovación también es relativamente baja, ¿m? Pese a los esfuerzos y al trabajo sostenido. Yo he sido rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, así que he estado también ahí y sé de los esfuerzos que pone la universidad y los institutos de investigación para promover esa vinculación y además la creación de unidades de gestión de la vinculación, como son las incubadoras de empresa, como son las unidades de vinculación tecnológica, los parques tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que reconocer que esa transferencia todavía es baja. Por otro lado, también tenemos que pensar que hay un acceso limitado a fuentes de financiamiento, tanto públicas como privadas. Y faltan en nuestra región mercados de capitales de riesgo que puedan tener la visión de invertir en desarrollo tecnológico, en innovación, en creación o en fortalecimiento de lo que llamamos startup, ¿no? Es decir, emprendimientos que tienen en su base de sus propuestas y proyectos conocimiento científico e innovación tecnológica. Y también yo creo que hay todavía un problema digamos, que hay que modificar, y es que la mayor parte del conocimiento y del trabajo de nuestros grupos y equipos de investigación eh, están ligadas a la oferta, ¿no? De conocimientos que disponemos y no tanto a la demanda, ¿no? Digamos, por eso, bueno, un dato que yo tengo es que un tercio de las actividades de vinculación y transferencia de investigación parten de una demanda externa, solo un tercio, parten de una demanda externa. Entonces, este es un problema en relación al tema que hoy nos convoca, que es cómo promovemos estrategias efectivas, eficaces, que nos permitan articular mucho más la actividad del conocimiento científico con el desarrollo socioproductivo. Em, por eso digo, bueno, ahí hay elementos que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son por ahí las estrategias con las cuales este instituto trabaja digamos, en la planificación de políticas que estén orientadas al desarrollo territorial sostenible? Por un lado, afectando financiamiento del Estado. Por otro lado, promoviendo diferentes estrategias que aporten a la vinculación y a la transferencia. Y por otro lado, instrumentos de promoción de cosas que tenemos que desarrollar y que son muy poco existentes, ¿no? Doy concretamente un ejemplo. Nuestro instituto está trabajando y estamos teniendo un programa de creación de empresas de base tecnológica. El año pasado que hemos hecho la convocatoria, se han presentado 100 ideas, proyectos para crear empresas de base tecnológica.
por razones presupuestarias que asignamos 260 millones para esta línea de política y tenemos actualmente 40 proyectos que están ya completando su etapa de preincubación y su etapa de incubación, 28 en etapas de preincubación y 12 en etapa de incubación. Ahí doy solamente una referencia muy rápida, ¿no? Em, ¿Cómo lo estamos haciendo? No es solamente financiamiento, sino es asistencia técnica y acompañamiento durante un año y lo hacemos con incubadoras locales, ¿eh? Las incubadoras son las que, digamos, tienen estos proyectos a su cargo. Por supuesto, nosotros hacemos un seguimiento y un acompañamiento también para garantizar ese buen resultado. Y quiero decir que lo puedo pensar como una experiencia exitosa, porque actualmente, por eso digo, están terminando ya el proceso y tenemos los 40 proyectos gestionándose y con perspectivas en el caso de las empresas, digamos, o de los proyectos para la preincubación están ya en etapas de armar sus modelos de negocio y en las de incubación ya con sus productos validándolos en el mercado, ¿no? A ver, entonces, esto que yo presenté inicialmente es un poco la base sobre la cual nosotros trabajamos. Otra, por supuesto, de los ejes principales tiene que ver con la vinculación y transferencia y con poner también a disposición de la sociedad, del Estado, de las instituciones, de las empresas, poner a disposición relevamientos de recursos que el sistema científico tiene y que muchas veces se desconoce. Nosotros hemos hecho, por un lado, un relevamiento georreferenciado de empresas que hemos visitado y tenemos elementos de caracterización de esas empresas y de problemáticas que tienen las empresas, pero también tenemos un relevamiento completo de todo el equipamiento científico y tecnológico que dispone la provincia en los centros de investigación, en las 3 universidades nacionales que tenemos, en el INTA, en el INTI, en los institutos de doble dependencia, que es un recurso a veces muy poco aprovechado, porque allí se podrían realizar estudios, se podrían hacer certificaciones de productos, resolución de problemas que el sector privado y también el sector público tienen, pero que a veces recurren a otros, digamos, a otras partes del país para hacer ese trabajo cuando disponen, pero es un problema también de comunicación, ¿no? En materia de vinculación, les diría, bueno, tenemos un menú importante de actividades, pero estamos ahora terminando un proceso de gestión de un nuevo programa que hemos llamado INTEC, un programa de innovación tecnológica para pymes, donde va a haber financiamiento para esos desarrollos con el acompañamiento de equipos y grupos de investigación y desarrollo tecnológico del sector académico, ¿no? La verdad es que yo creo que, a ver, creo mucho también en el trabajo artesanal, ¿no? De la gestión, el trabajo artesanal, del contacto, digamos, del contacto permanente, de poder ir generando también comunidades, ¿no? Y comunidades que no sean homogéneas, como estamos acostumbrados a movernos. Digo, comunidades, el mundo académico se mueve en comunidades muchas veces disciplinares, pero en el fondo funcionan con una lógica
bastante común y con lenguajes y con pautas de funcionamiento muy común. El mundo empresarial funciona también con una lógica particular y con formas de interacción particulares. Yo lo que creo es que en ese trabajo de relación es la posibilidad de ir construyendo esas formas de comunicación y de interacción efectiva entre las distintas partes, ¿no? Bueno, yo dejaría aquí, hay otras cosas que también hacemos que seguramente en el intercambio vamos a poder compartir. Un tema para nosotros vital, porque lo mencioné al comienzo, tiene que ver con cómo desde un organismo del Estado fortalecemos y acompañamos la formación de recursos humanos altamente calificados y para eso tenemos varias actividades y programas que llevamos adelante. Excelente, Delfina. Muchísimas gracias por esa magnífica presentación de todo lo que tienen en marcha. Eh, Voy a pasar con Irina rápidamente. Quería ahí conectar con Federico. Bueno, Irina me comentó que tiene algún problema de conectividad por una gran tormenta. Supongo que a vos, Magda, te está pasando un poco lo mismo con la Sí, conexión. acá estoy igual, estoy a punto que se corte la luz, así que no. Esperemos, vamos rápido entonces. Si quieren, arrancamos un poco con las preguntas y lo hacemos un poco más dinámico. Irina, bueno, yo sé que tenías una pequeña presentación ahí. Un poco con lo que decía Delfina también, ¿no? ¿Cómo mejoramos esta comunicación? ¿Cómo hacemos una mejor promoción de lo científico técnico? ¿Cómo nos vinculamos, ¿no? ¿Cómo trasladamos eso que pasa en la ciencia y que por ahí no se conoce? Quería preguntarte un poco eso. No sé si Irina quiere contestar primero y Bueno, pido disculpas de no poner la cámara, pero bueno, porque se inundó el instituto, o sea, fue medio caos recién. Así lo que hacemos. tuve Sí, que, sí, bajo para poder presentar el cómo. Tengo la presentación de algunos casos, si quieren voy a ser muy breve para no demorar mucho, de cómo trabajamos aquí en el instituto. Voy a poner pantalla. No sé si se ve. de momento no. Ok. Ahí, Ahora sí. ahora sí. Bien. Ahora sí lo vemos perfecto. Bien. Bueno, voy para atrás. Listo. Bueno, en primer lugar me presento. Irina García es mi nombre. Soy personal técnico de apoyo de CONICET. En mi lugar de trabajo es la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades, UECISOR, con sede en San Salvador de Jujuy. Es un instituto de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional de Jujuy. Fue creado en el 2015, o sea que recién tenemos 10 añitos de trabajo. Hoy estamos compuestos por 36 integrantes, que incluye investigadores, becarios, personal de apoyo y administrativo. Nuestro instituto congrega diferentes disciplinas de las humanidades y las sociales, como filosofía, historia, relaciones internacionales, antropología, comunicación social y arqueología, entre otras. Pero esas son las más fuertes con las que venimos trabajando. Y el tratamiento prioritario que lleva el CISOR está relacionado a las problemáticas regionales, con un fuerte énfasis en la transferencia de conocimiento producido para poder trasladarlo al sector socioproductivo, transferirlo para la generación de políticas y programas basados en evidencia científica real, ¿no? Entonces, para ello, si bien hemos trabajado en varios proyectos, hay dos que son los que quería comentarles ahora a continuación, a raíz de la pregunta del cómo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de participar de un proyecto Impactar, financiado por el MINCIT y dirigido por el doctor Pablo Cruz, que es arqueólogo de la institución, en el 2022. Si no me recuerdo, inició esto, sí, este trabajo inició en el 2022,
Y si bien dice 2024, la culminación en abril de este año, Irina, si estás cambiando la diapositiva, no lo estamos viendo. Te lo digo por las dudas. perdón. A ver, espera, vuelvo a... Solo por si nos está mostrando algo muy específico, de momento solo estamos viendo Sí, no te puedo la... creer. A Ahora ver, sí, perfecto. ahora sí, entonces muestro esta. Ahí está, listo. Como verán ahí en la diapo hay una foto del Centro de Interpretación que se inauguró este año, en abril. Este trabajo fue realizado con la comunidad aborigen Atacama de Cobres, en la localidad de La Poma, en la provincia de Salta. Fue un trabajo de co-construcción, digamos, de este espacio. El doctor Cruz siempre fue muy respetuoso de las decisiones de la comunidad, así que hemos trabajado en conjunto. Para resumir, en este proyecto no solo permitió identificar, conocer y poner en valor el patrimonio minero y metalúrgico de Cobres, sino que además, esto que les decía, que permitió fortalecer la identidad local a partir de este trabajo colaborativo. Y este trabajo se dio en 3 etapas. La primera fue la investigación propiamente dicha en torno al pasado del pueblo, a través de la interdisciplina como la arqueología experimental y la historia. Luego se realizó la socialización de estos conocimientos y se lo puso a disposición de la comunidad, donde fuimos también haciendo una construcción colectiva. Pudimos intercambiar charlas, también dimos talleres que tenían que ver con la actividad turística local, donde ellos pudieran explicar cuáles son sus fortalezas del territorio en el que están, cuál fue su historia, su pasado, que ellos puedan empezar a trabajar a partir de este año en este recorrido de la sala y un circuito exterior que va a la mina, que se ve de lejos, pero sí hay un sector experimental de hornos que se usaban precolombinos para la fundición de estos metales. Con lo cual es un lindo paseo que ellos pueden ofrecer al turismo local. Y en la tercera etapa fue justamente la puesta en valor de este patrimonio, el patrimonio minero metalúrgico de Cobres, inaugurando esta sala y también llevando adelante un sistema de gestión del patrimonio cultural que se llama Mukurtu, que fue utilizado, y también una cartilla de divulgación sobre, bueno, todo su acervo cultural, digamos, y de local, digamos. Bueno, eso en resumen de fue uno de los proyectos que fue muy interesante porque fue la primera vez que yo soy bastante nueva en la institución, tengo 6 años, y pudimos articular de forma directa con la comunidad trabajando durante todo este tiempo, fue muy enriquecedor. En territorio, como decía antes Delfina, es la mejor manera de trabajar. Y la segunda experiencia que todavía está en curso es en el sur de la provincia, en el fuerte de Santa Bárbara, que es una localidad de Preyungas. Como ven en la foto, ahí se ve como un paredón de piedra que es una reconstrucción por sobre las ruinas de un sitio arqueológico de época de la conquista, de un fuerte. Aquí en este lugar había como resistencia local una cultura llamada San Francisco, y bueno, es quien nos contacta a raíz de varias investigaciones que se realizaron en el marco de por ahí de becas doctorales y postdoctorales, nos contacta la Comisión Municipal para llevar adelante un convenio de asistencia técnica, que es un instrumento propio de CONICET, la puesta en valor de los bienes culturales, inmateriales y materiales del Fuerte de Santa Bárbara. Así que ahí estuvimos trabajando un equipo de 11 personas, se realizó a través de 9 actividades divididas en 2 etapas, algo parecido a lo anterior, la investigación propiamente dicha, inicialmente en etnográfica y arqueológica. Luego la socialización de los conocimientos, y ahora estamos en la etapa de evaluación para una futura sala de interpretación. ¿Qué más decir de este proyecto? Fue muy rico, lo es todavía, hay mucho por trabajar.
porque en la línea cronológica histórica hay sedimentos pre-incas, incas, bueno, en lo que tiene que ver con la historia, la cultura de San Francisco, la colonia, y actualmente esta comunidad es gaucha, y muchos de los saberes que deberían seguir conservándose se han perdido. Entonces, en eso también estamos trabajando junto con la comunidad. Como les decía, soy relativamente nueva en la institución y, bueno, la propuesta fue generar una oferta de vinculación para con el sector socioproductivo, y para ello tenía que conocer, además de las líneas de investigación, cuáles eran las factibles capacidades científico-tecnológicas que nuestra comunidad del CISOR podía ofrecer a ese sector. Así que, bueno, me aboqué en esa aventura y en 5 líneas de trabajo podemos resumir nuestra oferta actual de vinculación tecnológica. Una de ellas es la de políticas públicas y gobierno, donde podemos dar desde capacitaciones, realizar diagnósticos, evaluaciones, asesoramientos relacionados al tema. Todo referido siempre o con el ojo puesto en el desarrollo local, ¿sí? Luego, bueno, el área de comunicación y medios, informática y sistema TICS, patrimonio arqueológico, cultural y turismo, y estudio de mercado y desarrollo local. A pesar de que esto está en un flyer y bueno, parece algo sencillo, me tomé como más o menos el tiempito de 2 años para poder articularlo y poder convertirlo en una potencialidad del CISOR. A su vez, de estas potencialidades, hoy tenemos dados de alta 4 servicios con los cuales ya estamos trabajando en territorio con el sector socioproductivo. En breve sale un 5º sobre patrimonio arqueológico. Y los servicios que estamos llevando adelante, por ejemplo, en el caso de la catalogación y sistematización de centros documentales, es trabajar en este caso con 3 bibliotecas, una popular, una es una escuela técnica, acá de Maimara, y el otro es de un instituto de enseñanza profesional. Así que bueno, a nivel terciario tenemos como un compendio de 3 bibliotecas que han solicitado la catalogación y digitalización de todo su compendio bibliográfico. También ofrecemos el Servicio Integral de Comunicación Institucional Pública y Mediática, los cuales también estamos trabajando en territorio. Luego, bueno, capacitación en el área de humanidades y las ciencias sociales, con las que más trabajamos, por lo general participando a veces del dictado de algunas especialidades de doctorado, postdoctorado, en las escuelas primarias, por lo general. Hemos ido al secundario también para poder transmitir cómo trabaja hoy un arqueólogo, por ejemplo, qué es lo que se hace, porque no nos ven. Entonces, sí o sí tenemos que salir a comentar todas estas cuestiones. Y también el servicio de diagnóstico y evaluación en políticas públicas, desarrollo territorial y tecnologías para la transformación social. Así que bueno, pude arrancar lo más breve posible. Esto es todo lo que el CISOR está trabajando hasta ahora. Y bueno, en pos de seguir creciendo y seguir transfiriendo y trabajando en territorio con esa visión de la co-construcción con toda la sociedad. Así que bueno, les agradezco, espero no haber aburrido, y si necesitan más información, quedo a disposición. Esta combinación un poco más entre las ciencias sociales y Sí. lo que mostrabas con vinculación al territorio, y eso también, que no solo las grandes empresas tecnológicas pueden encontrarse en grandes ciudades, sino también en ámbitos un poco más Muchas gracias. rurales, por decirlo así. Federico, voy contigo, no sé si Facundo está por ahí también, y bueno, para empezar un poco con esta Yo ya estoy, dinámica. cuando Lo quieras. mencionó, genial, genial. Ahora vamos a hacer las preguntas un poco a viceversa. Federico, lo Yo estoy también, mencionó Agus, pero me enteré con Magda. Facu, obvio. Gracias. Genial, genial. Lo mencionó Magda en un principio, la potencialidad que tiene la provincia de Jujuy, ¿no? En el ámbito de las energías renovables, en el sector agro, en el sector minero. A su vez también Delfina mencionó un poco una problemática que se comparte en el Norte Grande,
de alguna manera la falta de financiación, vamos a decirlo, desde el sector privado. No tengo el dato en Jujuy, aproximadamente en Argentina el sector privado entre empresas públicas y privadas invierte en I+D alrededor del 20%, ¿no? Del total que se invierte en Argentina. ¿Cómo ves vos el sector privado de la industria? Es un gran tractor, pero ¿por qué crees que falta esa conexión, ¿no? De ver qué está haciendo el sector científico y la inversión que puede dar la industria? A ver, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Represento a la Unión Industrial de Jujuy, que digamos en la provincia abarcamos empresas pequeñas, medianas y grandes, digamos, ingenieros azucareros, empresas de litio, metalmecánicas, empresas de alimentos, así que tenemos somos muy, muy heterogénea la variedad de empresas, con lo cual, bueno, la coyuntura también impacta en forma distinta en cada uno de los sectores. Tomé mucha nota de lo que decía Delfina. Nosotros desde la Unión Industrial de Jujuy trabajamos hace ya bastante tiempo con las unidades industriales del norte, primero con la del NOA y después se sumó el NEA, con lo cual el norte grande está en las 10 provincias, algunas a través de la Unión Industrial, otras a través de cámaras empresarias, uniones empresarios, pero la idea es buscar eh, temas, digamos, transversales que permitan generar mayor desarrollo en la provincia. Creemos, digamos, que el desarrollo llega a través de la inversión, del trabajo del capital privado, y eso va generando, digamos, este desarrollo, obviamente en una alianza que debería ser estratégica con el sector público, con el Estado nacional, provincial y los municipales, y obviamente con el sector académico o científico-tecnológico, que es quien aporta, digamos, ideas y nos permiten ir estirando las fronteras del conocimiento aplicando nuevas tecnologías. Respecto al tema del financiamiento, previo al 20% que las empresas invertimos en I+D, obviamente las grandes más, las más chicas un poco menos, eh, las asimetrías que tiene Argentina respecto a los países que nos rodean y las asimetrías que tenemos en el Norte Grande respecto a la propia Pampa Húmeda, para decirlo de alguna manera. Nosotros hicimos un estudio hace ya 3 años que lo financiamos las 10 unidades industriales. El crédito privado en Argentina no supera el 4% del PBI. Hoy debe estar alrededor del 6-7%, con lo cual, al no haber crédito para el sector privado, es difícil que por el sector privado invierta su propio capital más allá de lo que le permite, digamos, su giro, su actividad. Entonces una gran asimetría. Y dentro de ese 4% o 6% del PBI, de crédito del sector privado al PBI, que es la Argentina respecto, no sé, Chile tiene más del 100%, ¿no? de fondeo. El Norte Grande, el NEA en esto está un poco más retrasado, tiene porcentaje menor al promedio de la Argentina. Entonces, hay muchos indicadores de los que mencionaba Delfina. Hay uno que es bien claro y que nosotros es un norte en el cual debemos trabajar, que es, hay una relación inversamente proporcional muy clara entre cantidad de empresas cada 1.000 habitantes con necesidades básicas insatisfechas de esas poblaciones. Y lamentablemente el norte grande, las 10 provincias, el NEA un poquito peor que el NOA, tiene la menor cantidad de empresas cada 1.000 habitantes y obviamente tiene mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas, con lo cual, digamos, no hay que ser ni científico, discúlpenme, ni nada, pero hay que darse cuenta que la única forma de generar condiciones de mejora y desarrollo es a través de la actividad privada. Entonces, en eso es lo que venimos trabajando y reitero, tiene que ser un tema donde sea una alianza, que haya mucha comunicación y mucha coordinación del sector privado, del sector público y el sector científico-tecnológico, y que lamentablemente, y un poco también respondiendo a la otra pregunta, creo que acá hay a ver, esto es una apreciación personal, la poca comunicación viene un poco de la desconfianza que se genera entre esos tres ámbitos, ¿no? Desde el sector privado pensamos que el sector privado pues, hay mucha burocracia, bueno, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero bueno, es lo que hace que Argentina, digamos, tenga este poco nivel de desarrollo, pese a todas las riquezas que tenemos y los recursos humanos que tenemos para generar. Entonces yo creo que esta poca comunicación se tiene que romper de alguna manera. Alguien tiene que tomar el impulso de hacerlo. En Jujuy hay un caso muy interesante, que es un programa de vinculación científico-tecnológica que lo lideran dos ministerios, el de Educación y el de Desarrollo Productivo y Económico. Junto con la Unión Industrial de Jujuy y junto con otra cámara que es la Unión Empresario, que es una cámara más de comercio y de empresas más pymes.
Y en este programa, que ya lleva dos años, bueno, lo que hacemos es el sector académico, educativo y el sector del sector público, lo que hacen es abrir unas puertas para que el sector privado vayamos, demos charlas sobre distintos temas, digamos, nanotecnología, robótica, inteligencia artificial. Obviamente no la damos nosotros, sino que buscamos gente que sepa y que pueda aportar saberes. Y es una experiencia muy buena donde se rompieron esos pruritos, esos medios iniciales, y se trabaja en forma coordinada. Y, como dije, el programa lleva 2 años, se va a seguir para el año que viene, y realmente creo que lleva algo muy bueno. Y después hay muchas actividades donde desde el sector privado nos acercamos a la Universidad Nacional de Jujuy. Básicamente quiero comentar dos. Una, que es que para tomar decisiones hay que tener datos. Los datos productivos o los datos vinculados a la actividad industrial son bastante pocos. La DIPEC, que es el organismo público que lleva las estadísticas y censos, es muy buena, pero está abocada más a temas más sociales y de consumo, y no a la producción. Entonces firmamos un convenio hace ya 6 meses con la Universidad Nacional de Jujuy para que la Facultad de Ciencias Económicas elabore indicadores netamente industriales. Y con una metodología que después se puedan ir sumando otros sectores, el sector minero, el sector tabacalero, el sector agroganadero, que permita generar un cúmulo de datos y de información sólida tomada por profesionales jujeños, y que nos permita después tomar decisiones, no solo a nosotros, sino obviamente al sector público, que es quien debe diagramar y desarrollar políticas para buscar mejores vías de desarrollo. Sí, ese es un programa interesante. Y después otro puntual, que es desde el sector privado solicitamos, en este caso con la Facultad de Ingeniería también de la UNJU, la realización de diplomaturas que hagan, digamos, a una primera inmersión de los jóvenes que terminan el secundario en el mundo universitario. Que ustedes saben que por ahí, por algunos temas culturales, sociales, por ahí hay gente que piensa que la universidad no es para ellos. Entonces creemos que con es un error, ¿no? Obviamente, pero bueno, es una forma que se piensa, alguna gente piensa. Entonces generamos esta vinculación a través de diplomaturas. La primera fue sobre habilidades digitales, digamos, para que los jóvenes tengan un primer acceso a la universidad y a herramientas digitales que les permitan mejorar, digamos, su empleabilidad. Lo fuimos mejorando, ya fueron 3 años, lo fuimos mejorando con temas más de habilidades blandas, saber hacer una presentación, temas de trabajo en equipo, temas de liderazgo, que, digamos, son temas que tienen mucho impacto y mucha necesidad en el sector privado, bueno, de no solo tengan una buena formación técnica o académica, sino también tengan la posibilidad de desarrollarse en una empresa, ¿no? De trabajar en equipo, de tener un jefe, de cumplir horarios, de proponer ideas, de saber equivocarse, y que, digamos, está bien probar prueba y error, digamos, así como todas las cosas se fueron haciendo. Así que, y esa primera diplomatura en habilidades digitales hoy se transformó en una diplomatura en gestión de datos, viendo digamos, la importancia de lo que se llama la Internet de las cosas, de que ya tengan también esto, digamos. Bueno, antes de estudiar ingeniería o algo vinculado a sistemas, tengo esta diplomatura, son 6 meses, y son profesores de la Universidad Nacional de Jujuy y profesores del sector privado que le dan, digamos, una visión mucho más práctica u operativa, digamos, de lo que se necesita o de lo que está aplicando en cada una de las empresas y con esa metodología. Así que son dos ejemplos muy, digamos, creo yo, claros de que hay que romper esa barrera que nos separa a estos tres mundos, y que la interacción genera esto, digamos, una mejor calidad educativa, que se genere profesionales, no profesionales porque tengan un título universitario, sino, digamos, gente, colaboradores que ingresan a las empresas con una inmersión ya, digamos, mucho más directa de lo que después van a ver en el mundo del trabajo. Así que, bueno, estamos trabajando en eso, y creo que además, bueno, estas jornadas como esta también permiten interactuar experiencias con otras provincias, y reitero, lo que venimos haciendo con el Norte Grande, desde el sector privado, y también obviamente vinculándonos con el sector público junto con los gobernadores para tener una agenda en común, porque las asimetrías que tenemos en el Norte Grande respecto a la Pampa húmeda, al resto de la Argentina, y sobre todo la Pampa húmeda, digamos, son abismales. El Norte Grande debería crecer al doble de lo que crece el resto de la Argentina durante 10 años para equipararnos con la Pampa. Y todo lo que estamos acá sabemos que tenemos rutas defectuosas, un ferrocarril que funciona poco, una hidrovía que, digamos, de a poco va desarrollándose, pero que tiene que mejorar mucho. El sistema impositivo, que es malo en la Argentina. El norte está mucho más penalizado, porque generar un puesto de trabajo en el norte cuesta mucho más comparativamente que generar en el centro del país, y acá estamos lejos del lugar de consumo.
lejos de los puertos de exportación, más allá de, como decía Magda, la oportunidad que nos genera el corredor bioceánico, que es inmensa, pero que bueno, no hay que sentarse a ver pasar camiones del Pacífico al Atlántico, sino hay que generar condiciones y productos para poder exportar por el Atlántico o por el Pacífico, productos de calidad poco. Así que nada, eso es un poco lo que quería Excelente. comentarles. Lamentablemente a las 7 me tenía que ir, tengo acá gente que me está esperando por una reunión, así que les agradezco mucho, espero que les sirva y a disposición para responder por preguntas si queda alguna duda, como para hacerlo después por mail. Perfecto, muchísimas gracias Federico. Bueno, tocaste Les agradezco muchísimos temas, mucho. desde la formación profesional, el desarrollo, la parte impositiva. Genial, estupendo. Y ahí quería conectar con Facundo, bueno, y lamentamos que haya tenido que quedarte estos 20 minutos de más. Gracias por haber estado. Quería conectar con Facundo. Estoy acá. Y con algunos de los temas que comentaba Federico, ¿no? Existe esta Bien. barrera también, bueno, ya sabemos, Misiones, una provincia con un sector agroforestal muy fuerte, un mercado internacional potente. Existe esta barrera también vinculatoria entre el sector privado, lo académico, cómo lo manejáis desde el sector público. Sí, sí, existe una vinculación, una barrera. De hecho, bueno, voy a hacer el saludo formal a todos. Gracias, Agustín, Debo confesar algo antes de iniciar la reunión, que mientras arrancó la charla hasta ahora recorrí 3 países. O sea, estaba en Argentina, me pasé a Brasil, ahora estoy en Paraguay, así que es Eso de nuestra significa que hay zona. buena conectividad de ruta, ¿o Sí, sí, no? hice una conectividad. Y aprovechando la informalidad antes de comenzar la exposición, debo confesar que tengo un gran amor por Tilcara. Es un lugar que yo voy a tener que sacarte el número de teléfono porque aparte tu exposición demuestra que tenés un amor tremendo y no hablo a nivel de ministro, sino a nivel de argentino, que amo ir a Tilcara. Amo ir a ese lugar. Bueno, arrancando la conversación, sí hay una vinculación. Siempre es difícil establecer, para mí, como ministro del Agro, el desarrollo tecnológico y la innovación viene de darle un valor agregado a la materia prima. Vamos a poner esa base. Recién este año, imaginen, vamos a poner un ejemplo, la yerba mate, ahora salimos de Jujuy, trasládense a Misiones. La yerba mate debe tener una planta que tiene hace 50 o 70 millones de años. Nosotros, los pueblos originarios, la empezaron a consumir hace 300 años, por lo tanto es preexistente hasta el Estado argentino, hasta estas charlas de federalismo del país central, de las economías regionales, y recién este año, a través del CONICET, la Universidad de Michigan y la Universidad Nacional de Misiones, hemos logrado el descubrimiento del genoma de la yerba mate. Yo tengo formación en ciencias sociales, específicamente en ciencias políticas, por lo tanto, puedo dar una breve reseña de lo que es el genoma, pero sí este genoma a nosotros nos permite dar muchísimos valores agregados fuera de lo que es la infusión que nosotros estamos acostumbrados a tomar y que generalmente los misioneros, nosotros tenemos el 85% de la plantación de yerba mate del país, se encuentra en Misiones, nos genera mucho encontrar otros mercados, porque además de Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, salvo Siria, que es un consumidor de yerba mate, después son mercados nostálgicos, o sea, mercado de Agustín que se va a ir a vivir a Nueva York y va a ir a buscar dónde consumir, de Guadalupe que está en España, pero estamos en 55 países, pero no generamos. Bueno, ahora sí tenemos el genoma nos permite, tanto desde cosmético como farmacológico, empezar a trabajar la hierba desde otro lugar. Entonces, ahí creo que es el gran ejemplo de cómo trabajamos con la Universidad Nacional, con los países de afuera y con el CONICET, que es nuestro órgano o nuestro instituto de tecnología por cabeza y de investigación. Después tenemos otros productos en Misiones, para quienes no conocen, el té es otra de las economías regionales fuertes, la madera, y compartimos con Jujuy algo que es un debate que no lo debemos tocar, que es el tabaco. El tabaco tiene un valor industrial, todos sabemos cuál es. En el año 90 se exportaba alrededor de 130 millones, hoy no llega a los 90 millones, por lo tanto es una producción que va decreciendo por cuestiones lógicas, sabemos que se está dejando de fumar la gente
y tampoco le hemos encontrado al tabaco un valor industrial o un motor de proceso que genere unas transformaciones en la salud para bien, vamos a ponerlo así, o que genere mecanismos. Son de altísima demanda de químicos. El tabaco no es una producción que un ministro se sienta orgulloso. Esto, o de quien esté en una provincia diga, che, mi provincia es tabacalera. Ahí generamos una discusión. Y la quinta producción que tenemos, que somos también, si se quiere, primeros a nivel país por el consumo, por la región, por estar al lado de Paraguay, es la mandioca. La mandioca, deben haber probado la chipa, se consume mucho acá. Y nosotros tenemos una particularidad en lo que es innovación y demás, que tenemos mucha relación con los países vecinos. Ahora Fede después por ahí puede contar, pero nosotros tenemos el 90% de nuestra frontera es con Brasil y Paraguay y un 10% es con Argentina. Entonces, hace 2 semanas estábamos en la UNILA. La UNILA es la Universidad de Latinoamérica, que se encuentra acá al lado, en Foz de Iguazú, y tiene chicos, el 50% son brasileños y el 50% latinoamericanos. De ahí es una usina de pensamientos que realmente es interesante y las invito a que vengan a conocer a Misiones y de ahí vamos, porque se habla mitad español, mitad portugués, que son los 2 idiomas que tienen de cabecera, y guaraní. Te come la cabeza, realmente es un despertar muy profundo. La relación con la universidad que tenemos nosotros es muy fuerte, con la investigación de CONICET es muy fuerte, de hecho, hemos sido de los grandes defensores que fuimos a Buenos Aires a debatir la continuidad del INTA como sigue estando, no con el cambio del Consejo también, ahí quiero demostrar por ahí esa pertenencia, si se quiere, de pensamiento de quien les habla. Nosotros defendimos el INTA y defendemos el INTA, defendimos el INTI y defendemos el INTI. Entonces, partir desde esa base. Después de provincia de Buenos Aires, este es un dato que es interesante. En RESPA es cuando vos te querés inscribir, Agustín, a hacer arroz o mandarina, vos tenés que inscribir en ese registro nacional de productor. Después de provincia de Buenos Aires, Misiones le sigue en la cantidad de productores. ¿Por qué? Porque históricamente Misiones tiene una distribución geográfica de 25 hectáreas. Estamos hablando de pequeños minifundios. Pequeños minifundios, donde el productor tiene una variedad de producciones. En ella tienes 3 hectáreas de hierba, 3 hectáreas de té, y donde la familia desde un lugar social convive ahí. Convive, vive en esa chacra. No es el campo pampeano que tenés 1000 hectáreas, vamos a decirle un número, o 500 hectáreas, donde por ahí vive alguien que trabaja, pero la familia no lo vive. Que ahí nos plantea a nosotros también desde la agricultura un lugar distinto. El uso de agroquímicos en los lugares donde vive la familia. Ahí es el uso de herbicidas cuando vos sabés que el jardín de tu chico es a 100 metros. Esa es una gran discusión que estamos dando en la provincia. Hemos prohibido el uso del glifosato en el año 2023 en la provincia de Misiones. Se generó una prórroga, pero seguimos trabajando con el SENASA, con distintos, y el INTA, la Universidad Nacional, tenemos el Silicon acá, de buscar un herbicida que sea orgánico. No existe en el mundo, por eso Bayer es Bayer, y Bayer no es bueno. Bayer no es bueno. Entonces, y eso yo creo que son uno de los grandes desafíos que tenemos que generar con la tecnología y el conocimiento. Fueron 40 años desde que estamos utilizando químicos en la agricultura. La humanidad tiene más de 3000 años. O sea, no es que antes no se podía hacer a gran escala, porque sí lo hemos hecho a gran escala, pero las ingenierías y la carrera de ingeniería han asumido en los últimos años de que la forma de producción a gran escala era a través de agroquímicos. Entonces, terminando mi exposición, era contarles, invitarles a la provincia cuando deseen. Realmente para mí es un orgullo que conozcan a quienes no conocen. Son las principales producciones, repito, madera, exportamos mucha madera. Té, exportamos el 94% de lo que plantamos. En Argentina no es común el uso del té. Se exporta a Estados Unidos, sobre todo para gaseosas frías, que después terminan siendo gaseosas. Yerba, por supuesto. Tabaco y mandioca. Después tenemos miel, piscicultura, pero son a menor escala. Gracias por el tiempo.
el desafío de pensar la agricultura desde un lugar sustentable es una temática que me emociona y la quiero dejar en este ámbito. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias, Facundo. Yo lo que le decía al principio, no quiero que esto sea yo preguntando, así que anímense a preguntar, a levantar la mano, a decir lo que, a interactuar. ¿Había alguna pregunta por el chat, sobre todo para Luca? Veo que ya la había contestado. También para Federico, que creo que no está con nosotros. Bueno, se la trasladaremos. Quiero preguntar así un poco de manera general. ¿Faltan estos espacios de conectar agendas interprovinciales en la vinculación al I+D? ¿Hay foros? ¿No son suficientes? Delfina, bueno, en tu caso vos estuviste en el mundo académico mucho tiempo, ahora desde el sector más público. No sé cómo es la experiencia de todos. ¿Cuál es esa principal barrera para crear una agenda un poco común? Bueno, Federico nos decía que en el nivel industrial, bueno, ellos trabajan entre las 10 provincias un poco a través de estas uniones industriales, pero no sé cómo se gestiona en el sector público-privado ya a nivel entre provincias. Quien quiera responder, adelante. Puedo compartirles desde Jujuy. Por lo menos hace 2 años que la Secretaría de Ciencia y Tecnología local ha avanzado en este tema y ha propuesto realizar jornadas de vinculación tecnológica donde el sector privado y el sector público, no importa de qué área, puedan tener esta red, ¿no? Este diálogo continuo de experiencias también. Y bueno, pero recién hace 2 años, estoy muy nuevo. Claro. Por A eso me eso digo refería. que Sí, sí, estamos en necesitamos crear camino. mecanismos más Exacto. afianzados, ¿no? No sé cómo lo Súper. ven Y los también demás. coincido que el sector privado, por lo menos a nosotros nos pasa desde el área de ciencias sociales, quizás en otras áreas o en otras disciplinas, como por ejemplo, no sé, toda la cuestión de generación de energía de litio y demás, sí tienen como un vínculo mucho más cercano, pero en lo que tiene que ver con las ciencias sociales sí falta como aceptar eso, es justamente en lo que estamos trabajando, pero sí considero que hay que trabajar fuerte con el sector privado, sobre todo en estos tiempos, para que puedan llevarse adelante estas redes, estos diálogos, intercambios y poder llegar a la transferencia. Me parece que es sumamente importante, pero como digo, es un camino que recién inicia, hay mucho por hacer, por lo menos a nivel provincial, y bueno, en esa etapa, por lo menos es lo que nosotros desde nuestro instituto visualizamos. Estupendo, gracias, Irina. Magda. Yo creo que también hay que identificar a quién estamos llamando sector privado, porque el cuentapropismo también es un sector privado. No, y por ahí consideramos como la empresa grande únicamente como un sector privado. ¿Y por qué digo Facundo nos esto? lo demostró ahora, que no hace falta que sea la empresa grande, ¿no? Exacto. Entonces, y en esto también hay que, digamos, digo, una valoración de los retornos. Por ahí cuando uno dice un productor, un pequeño productor, un emprendedor o un microemprendedor, no son las mismas dimensiones, con lo cual la adecuación de las políticas públicas, el acceso al crédito u otro tipo de herramientas que fortalecen, no son de la misma manera. Esto por un lado. Y por el otro lado, también, digamos, al menos desde la sede Quebrada y Puna, que es un lugar, facilitar el acceso a, vos decías, ¿qué hace falta para hacer en estos foros? También hace falta el acceso a la información. ¿Por qué te digo? Si nos sentamos en una mesa de impacto ambiental, no todos manejamos la misma información. Entonces, para una toma de decisión, hay que tener una cuestión de equidad en términos comunicacionales y en términos de acceso a. Yo creo que en ese sentido, las diferentes instituciones somos como facilitadores de estos procesos para que, porque supongamos en temas que son álgidos, como los minerales, como la contaminación ambiental, como el tratamiento de los residuos líquidos y sólidos y todo esto, necesitamos un diálogo honesto en donde gran parte del éxito del fracaso de esos proyectos va a ser la participación colectiva, pero para poder aportar necesitamos
y información asertiva, porque si en este momento me decís 10 palabras de las cuales yo entiendo media, tampoco es equitativo. Entonces yo creo que estos foros abiertos tienen que ser democráticos, pero también tienen que tener un parámetro de justicia epistémica, porque si no, no están dadas las condiciones para un verdadero debate. Con lo cual, yo creo que la formación está muy bien, pero de verdad verdadera, las economías regionales que nosotros decimos, nos preguntemos, ¿son economías regionales o son un territorio regional que tiene una dependencia absoluta y en el cual la toma de decisiones es mínima en relación a nuestras políticas de investigación, a nuestras políticas de prioridades en términos regionales, en términos locales? Entonces, cuando, digamos, esos espacios que nosotros podemos ser, no digo autónomos, pero sí generar hacia adentro cuáles son nuestras prioridades, sin menospreciar la pampa húmeda, la Patagonia, que tendrá otras realidades, pero nosotros tenemos otros denominadores comunes y no siempre esos denominadores comunes o están en las agendas de los financiadores o están en las agendas de los que toman la decisión acerca de hacia dónde ir con los financiamientos en ciencia y tecnología. Gracias. Excelente. Bueno, no sé si quiere alguien aportar a esto, si no también quería traer ¿Puedo, algo más a la mesa. Sí, sí, adelante. Agustín? A mí me toca el Consejo Federal Agropecuario, donde nos reunimos los 24 ministros de producción y de agro. Y hay algo de lo que exponían que es muy interesante. Siempre etimológicamente la palabra tiene. Entonces, nosotros decimos economías regionales, es como asumimos que hay una economía central. La economía central es la pampeana. Y en esa agenda que se da de economías regionales, ítem 1, maíz, ítem 2, soja, trigo, carne, tanto. Último puntito, economías regionales. Y ahí Claro. entramos todos, que es una clara demostración de, bueno, no vamos a empezar a hablar de vuelta de 1810, digamos, pero es muy interesante cuando uno no quiere faltar al respeto, pero hasta al hablar en un término decir regional es porque vos sos central. Claro, ¿Entendés? totalmente. Es interesante, no sé si lo piensan, pero nunca pude entender cuáles son las economías regionales, que Córdoba no tiene una economía regional, La PAM, Buenos Aires no es una economía regional, entonces. Sí. Perdón, me sale el lugar federal de formación artista. Gracias. Esa es la idea. Esto es un federalismo. Estas mesas son federales, así que adelante. Solo Eh, eso. Estupendo. Quería traer algo a la mesa, bueno, no tan conectado con este último punto que estábamos hablando. Muchos de los datos públicos, al menos relacionados con I+D y de inversión, están un poco igual desactualizados. El único informe grande, el último informe es del 2022, viendo un informe del 2024 de la Universidad Austral. También se hablaba, bueno, un poco de la baja, ¿no? de personas que se dedican a la investigación por diferentes condiciones. La fuga de talento hacia otros sectores o hacia otras regiones es una de las problemáticas que también estamos viendo en la ciencia, al menos. No sé, Delfina, si tenés para aportar ahí. Sí, bueno, yo como señalaba, digamos, nosotros estamos trabajando con diversas acciones que están relacionadas con la formación. Un programa que tenemos, que es para la formación de vocaciones científicas en los estudiantes avanzados de las universidades, de las tres universidades públicas que hay con sede en la provincia. Y bueno, y ese programa que está financiado también por nosotros, hemos terminado ahora una convocatoria para otorgar 35 becas y ya el año pasado lo hicimos también con un importante número de postulantes. em, y que se insertan en grupos y en equipos, unos 30 equipos, 35 en este caso van a ser porque se presentan líneas de investigación prioritarias que, bueno, nosotros también de alguna manera seleccionamos
en función de algunos vectores que priorizamos en la asignación de los programas y de las propuestas, ¿no? Nuestros vectores tienen que ver con la agroindustria, tiene que ver con la economía del conocimiento y las diferentes especialidades que aparecen allí, tiene que ver con la salud, con ambiente y desarrollo humano, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese programa. Actualmente también tenemos unos 30 becarios cofinanciados con el CONICET, becas doctorales y postdoctorales. Eso también es una contribución interesante. Hubo y ahora no está habiendo, digamos, un programa que permita ingreso a carreras de CONICET a través de convenios específicos con las provincias. Cuando se hizo, permitió que entrara un grupo también interesante de becarios que son investigadores con sede y con residencia en la provincia del Chaco. También hemos habilitado el año pasado, en diciembre en realidad, iniciamos la apertura de un campus virtual para poder hacer capacitaciones. Y esas capacitaciones están orientadas también como a estos diferentes públicos, ¿no? A los que nosotros, o destinatarios a los que nosotros queremos llegar. Tenemos en este momento unas 1.600 personas matriculadas en un número de 12, 13 cursos que hemos habilitado y que tienen que ver por eso, por ejemplo, hay un curso de la idea al unicornio que está orientado un poco a dar lo que serían los pasos esenciales para construir ese camino. Tenemos cursos también para la formación de investigadores, formación básica. Tenemos cursos específicos también sobre temáticas que tienen que ver con desarrollo humano, habitacional. Es muy diversa la oferta que estamos armando. Y lo estamos haciendo, son cursos, por supuesto, gratuitos. em, pero que también, quiero decir, con qué material humano lo estamos haciendo. Lo hacemos con los becarios, los hacemos con los directores de proyectos que utilizan esta actividad como una contraprestación por el beneficio de haber accedido a estas oportunidades, ¿no? De manera que nos sale muy económico, Bueno, porque eso, eficiente, este, eficiente. muy económico. No, pero además, la verdad que la gente se presta de una. Nosotros, por supuesto, le damos toda la apoyatura técnica también y pedagógica y didáctica para el armado de eso, pero es una oportunidad también para dar a conocer experiencias y conocimiento que tienen en su ámbito y que tiene que estar pensado para un público también un poco más menos académico en realidad. Ah, Y por otra parte, por eso digo, bueno, también nosotros tenemos una línea que nos parece interesante y la militamos muchísimo porque tenemos en general muy poca demanda, que son becas de movilidad para emprendedores. ujú, interesante. Justamente, bueno, para que esto estamos muy acostumbrados los que estamos en el mundo académico, de ir a un congreso, de ir a un seminario, de hacer una pasantía de formación en investigación. Bueno, en este caso lo que nosotros ofrecemos son becas para que en corto plazo, porque sería hasta una semana, 10 días, un emprendedor pueda ir a conocer una experiencia exitosa, pueda ir a aprender técnicas específicas, pueda ir a ver de desarrollos de innovación que se estén haciendo para atraer a su emprendimiento. Y todas estas actividades tienen una contraprestación, ¿no? Se financia digamos, esa movilidad, pero también hay una contraprestación que es una forma también de socializar esa experiencia en ámbitos, por supuesto, de pertenencia, en este caso, para los emprendedores.
Y la otra cosa que me parece fundamental es que para los organismos que estamos en organismos del Estado, es que todas estas iniciativas tengan a ver, participación y colaboración efectiva de otro tipo de organizaciones. Acabamos de hacer, por ejemplo, un sunset empresarial con cámaras binacionales para pymes, y esto lo hicimos con la Federación Económica del Chaco, lo hicimos con la Agencia de Inversiones Chaco, bueno, con el Ministerio de la Producción de la provincia, y otros organismos que también han colaborado, ¿no? Pero me parece que estas son las cosas que sirven o que son útiles de promover. Excelente, muchísimas gracias, Delfina. Te doy la palabra, Magda, y ya no quiero robarles más tiempo. Te doy la Dos palabra, cositas. cerramos, y si alguien quiere hacer una pregunta, también puede. Adelante. Una cosa, con esto por ejemplo, del sistema científico-técnico, también hace falta que converse el sistema de evaluación del sistema científico-técnico con las Ujú. pertinencias territoriales, porque en general el investigador está como traccionado a que las valoraciones sean unidireccionales y bajo un solo formato. Y en realidad en estas pertinencias territoriales asertivas, que promuevan la investigación como un proceso territorial y no solo como un proceso del sistema científico-técnico, es como que el investigador tiene que hacer, digamos, por un lado para cumplir con el sistema y por otro lado para insertarse en el territorio. Entonces, me parece que hace falta como una sinergia y también plantear estas cosas. Y por otro lado, también no disociar la ciencia únicamente de lo que uno considera como una ciencia dura, las artes, y todo el resto a mí no me gusta decir ni duras ni blandas, creo que conocimientos son integrales y son todo, pero nosotros que tenemos tantos artesanos, tantos artistas, es muy doloroso ver más que la fuga de eso, el desarraigo para Total. en busca de oportunidades. Entonces creo que estas injusticias epistémicas es como una tarea que la tenemos, que todavía nos queda. Es como la tarea para el hogar que nos queda. Muchas gracias. Totalmente, y coincido totalmente en lo que está diciendo. Bueno, yo mismo tengo un pequeño programa en mi pueblo. Bueno, yo soy de Formosa, de un pueblo muy al norte en la frontera con Salta, que coinciden dos comunidades, la comunidad Wichí y comunidad Toba. Con mi hermano, que es licenciado en arte, estamos intentando hacer un pequeño programita de innovación para algunas comunidades que trabajan con artesanías y, bueno, con algunos productos locales. Así que coincido totalmente con lo que está diciendo. Yo les agradezco a todos esta hora 40, hora 50, a mí se me pasó rapidísimo por lo menos, en la que hemos aprendido un montón, hemos hablado de un montón de cosas, desde la vinculación, la ciencia, la producción, la transferencia del conocimiento, financiación, competitividad, tan importante. Y bueno, creo que tenemos mucho material para analizar, para trabajar y para poder crear estrategias a futuro para el norte grande, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Esperamos verlos en las siguientes mesas. Seguramente Sebastián ya nos irá comentando o trasladando cuándo son las siguientes mesas y cómo podemos colaborar con eso. Y bueno, nada, muchísimas gracias y que tengan una excelente semana. Un abrazo para Gracias por la todos. invitación, un placer. Gracias, Gracias, gracias a Abrazo. todos. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.